Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Hola, Hola, buenos días, ¿qué profe. tal? Buenos días. Bueno, pues ya vamos a iniciar, ya estamos casi todos. Vamos a seguir un poco con el temario. Ya, si mal no recuerdo, la siguiente semana son evaluaciones. Ya estamos cerrando prácticamente el tercer periodo de evaluaciones. Entonces, pues vamos a darle con esto. Ya también el cuatrimestre poco a poco está agonizando. Vieron qué rápido se está pasando esto. Entonces, vamos a seguir con nuestro plan. Les anticipo que, bueno, se aproximan algunas exposiciones. Ya estuvimos hablando un poco acerca de la expresión escrita. Revisamos reglas de escritura, hemos revisado habilidades de lectura y hoy vamos a revisar un poco acerca de cuestiones de expresión oral. ¿Cómo es que se da una expresión oral? ¿Cómo debe de ser la expresión oral? Y bueno, y lo más importante es cómo tiene que ser una exposición oral, ya cuando lo vemos como herramienta académica en el caso de ustedes que están muy cercanos a la exposición oral, ¿sale? Vamos a platicar un poco, quiero que me comenten cómo le hacen para exponer, a qué estrategias acuden en la exposición, qué está bien, qué está mal, ¿sale? Entonces vamos a platicar un poco de eso el día de hoy. Va a ser una clase un poco tranquila, entonces así que vamos a iniciar, ¿sale? Ok, bueno. Las técnicas de expresión oral o para hablar de expresión oral hay que tomar en cuenta muchos factores, muchachos. Entre estos factores están estos cuatro que aquí estoy poniendo y adicionalmente vamos a ver otros factores. Este, hay que tomar en cuenta primero del tema que se va a hablar, ¿no? Ustedes, son muy dados a de que les dan un tema y dicen, bueno, este tema es el que me toca exponer y ese es el tema que voy a dar, pero muchas veces se nos salen del contexto del tema, ¿sale? Hay que tomar en cuenta bien el referente, el tema que se quiere expresar y a partir de ese tema tratar de delimitarlo. Es decir, si les van a hablar, no sé, de un tema de drogas, de aborto, temas de ecosistemas, a propósito de la materia que vimos el cuatrimestre pasado, pues nos damos cuenta que son temas bastante amplios. Al final de cuentas, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de reducir el tema. ¿Para qué? Pues para tratar de concretarnos y concentrarnos efectivamente en lo que queremos hablar. Entonces, ese es el primer punto que tenemos que tomar, muchachos. Hay que tomar en cuenta el alcance que le queremos dar al tema, saber los puntos que nosotros vamos a abordar del tema y no salirnos de ahí. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a divagar, vamos a llegar al tema más allá de lo que queremos explicar y bueno, pues posteriormente el mensaje no va a quedar claro. Ese es el punto, el punto que tenemos que tomar en cuenta. ¿Sale, chicos? ¿Sí, sí quedó claro esta parte? Sí, Excelente. Bueno. Sí, profe. Creo que esta parte ya la habíamos abordado, ¿verdad, muchachos? No sé si estas diapositivas creo que ya las habíamos abordado. Vamos con las otras entonces. Ya me acuerdo que estoy viendo su plataforma. No me dicen nada. Ok, chicos. A ver, ¿qué encontraron acerca de los elementos de las diapositivas? Pues según yo, profe, tienen que ser, no tienen que ir como rellenas o en exceso de información. Ah, es excelente. Bueno, Tienen que ser llamativas para... tienen que ser llamativas, excelente. Ok, muchachos, bueno, ahora sí, yo me fui el desubicado y creí que íbamos un tema atrás,
pero no, ya me acordé que el tema este que estábamos viendo al principio ya lo habíamos revisado en la clase anterior. Aquí la cuestión que tenemos que revisar ahorita es cómo hacer una buena presentación de PowerPoint, qué elementos tenemos que tomar en cuenta para que nuestra exposición sea efectiva, qué elementos tenemos que tomar en cuenta para que la exposición cumpla con los elementos idóneos. Dice Axel, yo ya encontré que las diapositivas no tienen que estar saturadas de información, que tienen que venir con claridad y demás. Algunos elementos que tenemos que tomar en cuenta, chicos, para una buena exposición son estos 4, ¿sale? Aunque ay, aquí está. Aún contando los elementos que vimos la clase pasada, que era lo que les estaba comentando ahorita al principio. Estos 4 elementos hablan acerca de una preparación, una estructura y estrategia y retórica. Muchas veces ustedes no se preparan, es decir, hacen la exposición al cuarto para la hora. O si les toca exponer, por ejemplo, ahorita a las 6, a las 7 de la mañana, se levantan muy temprano a intentar preparar la exposición. Y no, tiene que existir una preparación previa. Cuando hablamos de la preparación, chicos, hablamos de ser selectivos y milimétricos. ¿Qué querrá decir ser selectivos y milimétricos? Ok, pues tenemos que ser bien cuidadosos con la información que vamos a utilizar. Si bien ya les había comentado, tenemos que definir el tema. Entonces, al definir el tema, nosotros tenemos que seleccionar la información y ser muy minuciosos con qué información vamos a dar a conocer. Esa es la parte que tenemos que tomar en cuenta, ¿sale? Por eso decimos es ser selectivos y milimétricos en el sentido de que vamos a seleccionar lo que de veras nos interesa. Esquematizar puede resultar muy útil, es decir, organizar la información en esquemas, en cuadros sinópticos, mapas mentales, todo eso puede resultar útil para el manejo del material, es decir, para el manejo para el manejo, a ver, permítame un momentito. Ok, ya me están mandando mensajes que quieren que les permita el acceso. Ok, discúlpenme muchachos. Les comentaba, tenemos que ser milimétricos, tenemos que ser cuidadosos con la información que vamos a transmitir, es decir, aclarar qué es lo que se quiere transmitir, cómo se desea hacerlo, ok, pero tenemos que pensar en nuestro público. No es lo mismo exponer para unos jóvenes que para unos niños que para sus compañeros del salón. Por eso es que tenemos que ser selectivos, milimétricos, saber esquematizar, utilizar la información necesaria de lo que pretendemos comunicar. ¿Sale? Esa es la parte de la preparación, una parte que se deja muy a un lado previo a una exposición oral y no tendría que dejarse. Dice el último punto, piensa en tu público, mide el nivel de conocimiento de tu audiencia y prepara una exposición o prepara tu presentación para ellos. ¿Sale? Entonces, antes de empezar en tu tema, antes de comenzar a preparar tu tema, piensa a quién se lo vas a dirigir y cómo se lo vas a dirigir. Esa es la parte que tenemos que pensar, ¿sale? Entonces vamos a revisar en cómo vamos a preparar nuestra exposición tomando en cuenta como punto de partida nuestro público. Ya les dije, no es lo mismo prepararlo con sus compañeros del salón. No es lo mismo cuando lo van a salir ustedes a otro lado a prepararlos. Piensen en cómo está caracterizado el público para que el público sea quienes reciban la información de manera adecuada. ¿Alguna duda, muchachos, con la preparación? Platíquenme qué hacen ustedes para preparar su exposición. Cassandra, ¿usted cómo prepara sus exposiciones? La verdad, a veces las preparo y a veces no, porque se me suele olvidar. Por los nervios se me suele olvidar prepararlas.
Entonces, Mm, cuando las llego a preparar es de que, pues, empiezo a repasar, a ensayar lo que voy a decir y ujú. así. Pero de todos modos, pues, no me sirve porque cuando estoy enfrente se me olvidan las cosas. Bueno, por eso se tiene que preparar para que no le ganen los nervios a la hora de la hora. Ya habíamos hablado un poco la clase pasada acerca de del factor de los nervios, ¿no? Y a lo mejor entre ustedes, entre los compañeros del salón, no, no les da nervios. ¿Por qué? Porque hay confianza, porque se conocen, porque son bien juguetones, pero sí tiene que existir una preparación del material. No sé si les tocó en secundaria a algunos de ustedes. Diego Fernando, ¿no le tocó, por ejemplo, preparar su material en cartulinas o papel bond? Sí, a mí sí me tocó. ¿Y cómo le hacía para seleccionar toda esa información? Pues ahí, pues, bueno, leía y seleccionaba lo más importante. Exactamente, y al final de cuentas, lo que se plasmaba en el papel bond era la información que se había leído previamente o la información que nosotros considerábamos como más importante. ¿Sale, muchachos? Entonces, esa es la parte a la que les quería comentar. O sea, sí, siempre ha existido una preparación del material, solamente que ahorita lo hacemos ya en el PowerPoint. Antes lo teníamos que hacer en un papel bond. Antes lo teníamos que realizar en una cartulina. Y ahí sacábamos los plumones y comenzábamos a escribir información que nosotros considerábamos relevante para nuestra exposición. ¿Sale, muchachos? Entonces, sí ha existido una preparación, solamente que gracias a las nuevas tecnologías, pues esta preparación se ha ido perdiendo. ¿Y por qué decimos que se ha ido perdiendo? Porque nada más copiamos y pegamos. A veces no leemos la información o no transcribimos la información que vamos a utilizar. ¿Sale, chicos? Pues mucho cuidado ahí con esa parte. Preparen sus exposiciones, lean, ya hemos hablado bastante de lectura, lean y organicen la información que les va a servir. ¿Para qué? Para mostrar lo que ustedes realmente quieren dar a conocer. Vamos con la estructura. Dice la estructura que vamos a partir siempre de la idea de la base del trabajo o de la presentación. Es decir, vamos a partir del qué voy a decir. Ya lo habíamos comentado la clase pasada. Es bien importante el qué voy a decir, qué voy a exponer, qué es lo que pretendo dar a conocer. Entonces, lo que pretendo dar a conocer es, no sé, a lo mejor ustedes, comida mexicana, pero hablar de comida mexicana, híjole, pues es muy amplio, ¿no? Entonces ahí, ¿hasta qué punto pretendo dar a conocer comida mexicana? Entonces desde ahí tengo que partir, ¿no? De la idea base del trabajo. Mi trabajo es dar a conocer cuáles son los atributos esenciales o cuáles son las características principales de la comida mexicana, ¿vale? Otro punto dice, a partir de ahí, la has de desarrollar de forma sensata, coherente, para que cuando se acabe la exposición, los oyentes sepan responder esa idea sabiendo qué es, quién es, dónde está y cómo es. Esas serían como que las características principales del tema. Dar a conocer el qué es, quién es, dónde está, cómo es, qué características tiene, cuáles son sus elementos relevantes y cuáles son sus elementos no relevantes. Tenemos que trazar ese camino, muchachos. Tenemos un tema principal y del tema principal tenemos que partir dando a conocer cuáles son las características o cuáles son los elementos de nuestro tema. ¿Sale? Entonces ahí acuérdense de la estructura. Ahorita más adelante vamos a ver los elementos que tiene una exposición, pero sí es importante que se respondan a esas preguntas de quién es, qué es, dónde está, cómo es, para qué sirve, qué sucede si, ¿sale? Inclusive se los pongo en el punto final, ¿no? Siempre hay que comenzar exponiendo con el qué es. Por ejemplo, en mi exposición del día de hoy, ¿de qué les estoy hablando? A ver, a ver si me están. Edgar,
Buenos días, profe. Bueno, ¿de qué les estoy hablando el día de hoy? Del tipo de las exposiciones y cómo se estructura una exposición. El cómo se está estructurando, ¿sale? Entonces, ¿de qué? ¿Cuál es el qué? Bueno, pues la exposición. No estoy hablando de los tipos, ¿eh? Porque todas las exposiciones son orales, ¿sale? Bueno, la mayoría. Pero sí estoy hablando del cómo se está estructurando o cómo se debe de estructurar una exposición. Ya habíamos hablado un poco de las características. La clase pasada hablábamos un poco del cómo se tiene que exponer, ¿no? El tono de voz, la presencia, cómo atacar los nervios. Al día de hoy les estoy diciendo cómo tenemos que organizar esta información para darla a conocer, ¿vale? Entonces, ese es el punto que tenemos que tomar en cuenta previo a nuestra exposición. Y hablamos de la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Bueno, la estrategia es bien importante. ¿Por qué? Porque se busca que la atención de nuestro receptor no decaiga en ningún momento. De pronto en estas plataformas es difícil, chicos. Y es difícil porque yo no los veo. Y sabemos que si les pido que activen su cámara, pues se nos puede caer la transmisión. No tenemos condiciones como que muy amplias para que todos tengamos activada la cámara. Pero en un auditorio, en un salón de clases, es a lo mejor el reto mayor. Que todos estén atentos, que todos nos volteen a ver, que no se duerma fulanito, que sutanito no se distraiga con el celular, que me volteen a ver, que estén claros a la información que les estoy poniendo. Esa estrategia la tengo que plantear. ¿Cómo es que debo de hacerle para que en ningún momento mi auditorio no se distraiga? Ángela Lee, ¿usted se ha quedado dormido en alguna clase? ¿Sí o no? La verdad, sí, profe. Ok, o sea, vamos a ser honestos. No vamos a decir en cuál ni en qué momento, ¿sale? ¿Por qué cree usted que se quedó dormido? Porque no me interesó el tema. No le interesó el tema, ¿sale? Ahora le vuelvo a preguntar, ¿cuál fue el factor del por qué no le interesó el tema? ¿O a qué punto llegó que le ganó el sueño? Digo, hasta a todos nos pasa en vida de estudiantes. No escuché bien su pregunta porque se trabó, profe. Ok, ¿por qué creen usted que se quedó dormido entonces? O sea, no me interesó el tema, pero ¿cuáles fueron los factores de que no le interesó el tema? Porque ya lo había visto antes. Ya lo había visto usted antes y por lo tanto no se le hizo relevante. Ujú. Exactamente, pues miren, ese es otro reto que tenemos que encontrar nosotros, ¿no? Muchas veces los temas que damos, a veces son temas que probablemente ustedes ya vieron hace mucho tiempo, pero hay que tratar de enseñarles la cara nueva del tema. O sea, por ejemplo, este tipo de temas de la exposición, pues seguramente ya lo vieron por ahí de secundaria, en preparatoria, muchas veces le han estado hablando de cómo se elabora una exposición. El día de hoy, pues a pasos más concretos les traigo yo el cómo se tiene que hacer o qué es lo que no se tiene que hacer, ¿sale? Por eso ahí les pongo, hay que utilizar ejemplos prácticos y buscar los discursos participativos. Si, por ejemplo, si vemos que un profesor todo el tiempo habla y habla y habla y no se involucra con su público o no busca la manera de involucrarse con los participantes, pues seguramente habrá uno, dos, tres personas que caigan a la mitad de la clase, ¿sale? O a la mitad de la exposición. Pasa también en las conferencias. O sea, tenemos que buscar esta parte de involucrar a las personas que están viéndonos con nosotros. ¿Para qué? Para captar la atención, para hacerlos partícipes y los temas queden más claros. ¿Vale, muchachos? Entonces, esa es tratar la estrategia. Hay quienes, por ejemplo, tienen dulces y lanzan dulcecitos, ¿no? O sea, por ejemplo, traen un dulce y lanzan un dulcecito para que la persona lo agarre, se coma el dulcecito y pueda seguir participando dentro del tema que se está abordando. Entonces ya son estrategias.
¿Vale? Hay quienes optan por apagar la luz, pero yo no lo recomiendo. Este, Axel, ¿usted recomienda que se apague la luz en una conferencia? Si lo amerita, Si lo posiblemente sí. amerita, ¿usted cree que sí? Por ejemplo, ahorita una conferencia a las 7 de la mañana ahí en el aula magna del liceo y dice el ponente, apáguenme la luz, por favor. ¿Sería viable? No, nos vamos a quedar dormidos. Pues si Exactamente. tiene algo que exponer o algo así, y aparte puede ser para llamar más la atención, dependiendo de la estrategia que vaya a usar, puede que Ujú. quede. Puede, como dice su compañero, puede. Tendríamos que revisar qué es lo que va a dar a conocer, o sea, qué tema es el que va a dar a conocer, cómo lo va a dar a conocer y si amerita que se apague la luz, pues órale, que la apague. Pero como dice su compañera Cassandra, pues a esta hora y apagamos la luz, híjole, pues parece que sí nos va a costar algo de trabajo que la audiencia se mantenga despierta. Yo, por ejemplo, no acostumbro a poner películas en mi primera hora de clase, a las 7 de la mañana. Luego de repente digo, híjole, es que vienen los chavos apenas que se estén despertando y llegando, ponerles una película, pues, y luego si no es una película muy buena, como las que yo escojo, que de repente son un poco lentas, pues podemos provocar sueño en nuestro auditorio. ¿Sale? Entonces, esas condiciones se tienen que revisar. Habrá momentos breves en los que sí se tendrá que apagar la luz, pero inmediatamente hay que prenderlas para obtener esa dinámica de que la gente no se nos vaya a ir por otro lado. ¿Sale? Entonces, hay que trazar la estrategia, chicos. ¿Cómo la vamos a exponer? ¿Cómo la vamos a abordar? Sean creativos. O sea, y al ser creativos es que no se casen con la idea de nada más presentar diapositivas y y explicarlas, también puede haber diferentes estrategias dentro de un equipo, dentro de una persona que está exponiendo, ¿sale? Hay quienes utilizan mucho el recurso de las infografías, el Prezi, por ejemplo, que son herramientas un poquito más animadas. Entonces, todo ese tipo de herramientas las podemos utilizar recursos como videos, audios, animaciones, todo ese tipo de recursos nos permiten a lo mejor tener más atenta a nuestra audiencia, ¿sale? Uno de los grandes retos, y ha habido muchas conferencias en el Liceo de Chef que van a preparar comida, pues es que ustedes no ven, y no es que no vean, es que los chefs están en el auditorio hasta en la parte de enfrente y ustedes en la parte del público. Entonces se ha buscado, por ejemplo, que alguien con una cámara grabe y en una pantalla se vean los elementos de cómo están haciendo las cosas, porque es muy difícil que en un auditorio se explique cómo elaborar una receta. En la tele no hay problema, pero en la tele estamos viendo los detalles, ahí la cámara le ponen a las manos y los detalles de cómo se está cortando y cómo se están haciendo los pasos. Pero en una conferencia, muchachos, ¿han ido a una conferencia de ese tipo, chicos? De cuando un chef explica cómo hacer tal receta Sí, profe. y cómo la hacen, cómo involucra el chef con el público. El lugar es amplio, es pequeño, es un poco reducido el que acude o cómo le hace. Tengo curiosidad porque yo nunca he ido a una de esas. Pues no es muy amplio el lugar y sabes que fuimos, estaba enfrente de nosotros, pero en la parte de arriba, entonces no se veía casi nada. Ahí está el asunto. ¿Apreciaron la conferencia? ¿Les gustó al final del día? Pues sí, pero como que cuando lo fue preparando no se veía nada. Y al final nos pasó el plato o lo que hizo, ¿no? Ujú. Nos los mostró, pero no era como lo mismo. Ok, exactamente. Pues es precisamente ahí donde se tiene que buscar una estrategia para que quede claro. Y la clase pasada hablábamos del contorno, ¿no? Del contexto. O sea, si vamos a dar una demostración de cocina, en el caso de ustedes, pues a lo mejor sí van a tener que utilizar un público muy reducido,
donde todos estén muy cercanos para que efectivamente vean cómo se prepara, vean cómo se están elaborando ciertos productos. ¿Por qué? Porque si hacemos en un lugar muy amplio, como dice su compañero Axel, pues a lo mejor la explicación es buena y nos queda claro, pero los elementos que nos interesa ver, porque finalmente eso es en cocina, ¿no? Hay que ver cómo se hacen las cosas, no fueron tan visibles. ¿Vale? Entonces, hay que trazar una herramienta, a lo mejor en lo que va explicando esta persona, en cómo se rebana, una pantalla a un lado, un proyector a un lado, donde se vean fotos de cómo lo está haciendo. ¿Vale? Entonces, ese es trazar una estrategia, buscar la manera de cómo vamos a abordar dicho tema. ¿Dudas? ¿Un comentario? ¿Algo que quieran agregar con las estrategias de exposición? Vamos con la tarea, no se preocupen. Y la última parte, la retórica. ¿Y qué es la retórica? La retórica es el arte de cómo ejercemos nuestros discursos, cómo hablamos y cómo nos enfrentamos a nuestro público, tanto de manera oral como de manera escrita. Aquí ya le toca a cada uno de ustedes, muchachos, y cada uno de ustedes tendrá que analizar cuáles son sus puntos fuertes dentro de una exposición. A lo mejor algunos dicen, pues a mí eso de hablar en público no se me da, pero me gusta, por ejemplo, ponerlos a hacer una dinámica. Ah, ok, pues ahí está, ahí tienes tu punto fuerte. Entonces, revisa cuáles son tus puntos fuertes. Cuando se junten en equipo, revisen quién es pues como que el que tiene los elementos más deseables para enfrentar un público, una exposición. Y es ahí donde podemos explotar esa persona. Hay que buscar técnicas en las que yo me sienta cómodo, ¿sale? Si sentado me sale mejor la exposición, adelante. Si de pie me sale mejor la exposición, pues hay que hacerla de pie, ¿vale? Entonces hay que buscar técnicas donde nosotros nos sintamos cómodos y aparte de cómodos, pues que se dé una comunicación efectiva. También es interesante utilizar el sentido del humor. Vamos con Yulisa. Yulisa, ¿por qué sería importante utilizar el sentido del humor dentro de una exposición? Pues para poder llamar un poco más la atención, para que las estén como pues más atentas, ¿no? Y les interese un poco más el tema. Ok, dices, ¿Profe, sí me escuchó? sí, dice que para que llamar la atención. ¿A usted le gusta que los ponentes, sus profesores o algunas conferencias a las que ha asistido intervengan con su sentido del humor? Que haya un poquito de juego o que estén todo el tiempo serios. No, pues sí, sí me gusta de cierta forma que sean un poco, que usen un poco su sentido del humor, ¿no? Porque pues igual todo el tiempo así como que escuchando como que aburre. Bueno, Excelente. desde mi punto de vista. Excelente, sí, efectivamente, ¿no? Yo también luego de repente soy de esa idea, ¿no? Acuérdense que llamamos a esa parte el romper el hielo. O sea, necesitamos romper el hielo, necesitamos generar un clima agradable. ¿Para qué? Para que todos entren como que en esa confianza, se relajen tantito y ahora sí podamos abordar nuestro tema, pues desde otra visión. No necesariamente tenemos que estar todo el tiempo serios. A lo mejor a veces el tema lo amerita, sí, el tema lo amerita, pero no pasa nada si rompemos por un poquito el hielo y damos a conocer otro tipo de elementos. Dice la ironía, el sarcasmo, el doble sentido, pueden ser cosas que nos funcionen, pero hay que saber manejarlas. Hay que saber manejar la parte de la ironía, hay que saber manejar la parte del sarcasmo. ¿Sale? Todo ese tipo de cosas hay que utilizarlas como recursos para romper el hielo y nuestro discurso no se caiga, sea un poquito más presentable y sobre todo que hable más de este punto, ¿no? El que les hablaba, para que mantengamos la atención de nuestro receptor. Si nos ponemos serios todo el tiempo, va a ser muy difícil que nuestro auditorio nos esté captando. Esa es la parte de la retórica. Del último punto dice, ¿qué pasó, Edgar?
Pero también depende del tipo de público, ¿no, profe? Ah, no, sí, desde luego, eso hay que medirlo. El tipo de público, ¿a qué te Porque no refieres pues vamos a hacer así en todo. Es que bueno, a mí me pasó cuando yo hice mi exposición de titulación Ajá, y muchos, bueno, yo casi fui de los últimos y sí, muchos pasaron y igual hicieron eso de como un tipo chiste o cosas así ajá, y pues les bajaron puntos. ok. Ah, Entonces pues ya ahí te iban diciendo, oye, no hagas esto, que porque el maestro tal y o cosas así. ok, O sea, sí depende. hay que saber emplearlo, o sea, hay que saber utilizarlo. O sea, una cosa es utilizar el recurso para romper el hielo, para suavizar la situación, y luego te voy a decir, te lo voy a decir así, y otra cosa es querernos hacer los chistositos. ¿Sale? A lo mejor ¿qué tal, jurado? Muy buenos días, ¿cómo les va? Pues yo soy fulanito y yo les vengo a hablar rápido de esto y seguir con una pregunta relacionada con el tema, aunque se salga poquito, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo tuvimos unas exposiciones de nutrición ahí en el liceo y un alumno llegaba bien serio, ¿no? Y les decía, no, tú pregúntale si alguien desayunó. A ver, ¿alguien de ustedes ya desayunó? Ya, alguien de ustedes ya desayunó y levantaban la mano. A ver, díganme usted qué desayunó el día de hoy. Y ya después de eso empezó a hablar acerca de la nutrición y la importancia del desayuno. ¿Sale? O sea, pues, digo, hay que ser bien inteligentes para utilizar ese sentido del humor, para no caer en esa parte que dice Edgar. O sea, que no nos vayan a regañar y que digan, oye, pues es que eso no se tiene que hacer. Sabemos que no se tiene que hacer, pero sí son recursos para romper el hielo. Y sobre todo porque tenías un reto bien difícil, Edgar. Y agarraste al jurado ya cansado. O se iba cambiando el jurado cada que cambiaran los equipos. No era el mismo y de hecho Sí. eran como 15 exposiciones. Ya lo agarré. ¿Fuiste al último? Pues antes del último, Y ya lo. antepenúltimo más o menos, pero Sí, ya estaban medio estresadotes. sí, es que ese es el asunto, o sea, acuérdense que las primeras exposiciones cuando tienes un jurado, cuando tienes cierto público, pues el público llega con cierta dinámica, pero cuando el público tiene que recibir tantas clases seguidas, pues obviamente al último ya lo agarras cansado, ¿sale? Es como ustedes en la última hora. Vamos a suponer, tienen una clase ahorita después de mí a las 8:40, tienen otra clase a las 10:20 y probablemente tienen una clase de 12 a 1:40. No sé si sea su caso, pero el reto mayor es el maestro de las 12. ¿Por qué? Porque el maestro ya los agarró cansado. Y aunque el maestro llegue con mucha energía, aunque el maestro llegue con toda la actitud, ustedes ya están cansados. Y hay que buscar elementos para sacarlos del cansancio. ¿Vale? Acuérdense de sus clases de preparatoria. ¿Cuál era la clase más pesada? La última. ¿Pero por qué era la última? Porque ustedes ya venían de un trayecto. ¿Sale? Igual si es un profesor que viene trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, seguramente su última clase de las 2 a las 3 o de la 1 a las 3 va a ser un poquito la más pesada. ¿Por qué? Porque ya trae pues una inercia. Trae una inercia, ¿sale? Entonces, por eso a veces algunos profesores descansan en ciertos tiempos, ¿no? Ahí tienen sus horas libres, reposan, recargan pila y van a su clase, ¿sale? Entonces, hay que buscar la dinámica, hay que utilizarla. Sí, lo que dice Edgar es cierto. O sea, no hay que buscar, tratar de distraerlos, pero sí tratar de romper el hielo y sobre todo cuando ya el jurado está cansado, cuando ya el jurado se aventó un maratón de exposiciones. Por eso también no es recomendable tener al mismo jurado para tantísimas exposiciones. Es mucho, son 15 exposiciones. ¿Cuánto tiempo se tardaban por exposición más o menos, Edgar? Como unos 30, 40 minutos. Imagínense, y si usted fue como el número 13, ¿ya cuántas horas iban? Sí, lo que yo hice pues fue llevarle producto de lo que lleva a exponer para Sí, igual alivianar, porque sí, bueno, igual no les daban tiempo a ellos de salir a comer. Entonces, pues más estrés. es que es eso, chicos. O sea, son muchos factores, son muchos, muchos factores. A lo mejor ahorita ustedes están un poquito despiertos, pero si tuvieran clases de aquí hasta las 5 de la tarde,
La última clase van a estar agotados, van a estar full. Y va a ser un reto para el profesor y va a ser un reto para el ponente tratar de sacarlos en la dinámica. ¿Por qué? Porque ya traen un trayecto. Entonces, imagínense ahí tantísimas horas. Pero bueno, por eso le digo, estos recursos son importantes, pero tratar de manejarlos, ¿sale? Hay que buscar cómo manejarlos, ¿sale? Por eso dice ahí, debes buscar aquellos registros retóricos con los que te sientas cómodo para jugar con la presentación. Si lo quieren ver así, chicos, esto es un juego. Esto es algo con lo que tenemos que divertirnos, tenemos que platicarlo, comentarlo, ¿sale? ¿Qué pasó, Edgar? No, me equivoqué, profe. Ah, ok. Bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta con esto, muchachos? ¿Comentarios? No, profe. Excelente. Bueno, tengan a la mano ahorita cómo se diseñan sus diapositivas, porque es lo que vamos a platicar ahorita. Ya me queda un minuto para que se cierre esta sesión. Vamos a hablar un poco ya del PowerPoint, de cómo tenemos que hacer estas diapositivas que al final de cuentas pues son un recurso bien importante en la exposición, más no el más importante. ¿Vale? Eso, vamos a partir de ahí. O sea, el PowerPoint es un recurso dentro de la exposición oral, pero no es el más importante. ¿Vale? Entonces ahí vamos a comentarlo, vamos a platicarlo ahorita. Saquen a la mano su tarea porque es lo que vamos a revisar ahorita. Vamos y venimos, chicos. Ya queda menos de un minuto, entonces para que no nos corte la idea.